Buenos días, tardes o noches. En este video vamos a solucionar el taller propuesto en la clase de seguridad informática utilizando Ubuntu, el sistema operativo base Linux. Y pues el taller o la temática que se va a tratar básicamente sería creación de grupos, creaciones de usuarios y los permisos de lectura para estos temas anteriormente nombrados, lo que son grupos, usuarios y etcétera. Entonces comenzamos con el primer punto. Entonces aquí habla de completar la tabla y pues en base a la documentación proporcionada pues por el profesor eh, vamos a completar este primer punto. Para eso pues trasladé a Excel. Primer punto, acá pues lo digitalicé y aquí traje los datos del documento que creí pertinentes para solucionar este problema. Entonces vemos en esta primera tabla que pues dependiendo de lo que sería esta letra tiene un, como una traducción a números, tiene un valor numérico. Entonces, para lo que sería el de leer, que es R, acá lo tenemos, R, permiso de lectura, W, permiso de escritura y X, permiso de ejecución. Entonces vemos que el R, que es el de lectura, tiene un valor de 4, W 1 de 2 y el de ejecución X 1 de 1. Entonces, al momento de proporcionar ese permiso de lectura, escritura o ejecución, pues va a tomar los valores que acá arriba se menciona. Luego se suman y se va a tener un número, pues en este caso, si se tienen todos habilitados, sería 7. Si deshabilitamos el de lectura, el de ejecución, perdón, sería menos 1, entonces tomaría este valor, un 0, y pues así sucesivamente. Así es como se vendría a manejar este tema de los permisos. Entonces, en este caso, vemos que tiene 642. Entonces, si vemos la tabla, pues vendría siendo algo como RW, no, como es 6, entonces no tiene el de ejecución, ese sería menos 1. Colocamos espacio para separarlo. Bueno, esa es otra cosa. Aquí en este momento, pues vemos que los de abajo tienen solo 9, solo 9, solo tienen 9 letras o 9 caracteres en este caso. Entonces vemos acá 9 letras. En este caso, pues como nos damos cuenta al momento de ver los detalles del mismo archivo, tiene tres grupos de 3 y un décimo carácter, que este significa el tipo de fichero. Pues, viendo los ejercicios, solo tienen 9 caracteres, entonces pues asumo que está omitiendo este tipo de fichero. Entonces solo son los permisos. Entonces vamos a trabajar con 9 caracteres. En este caso pues lo puedo separar de a 3 pues para que sea un poco más gráfico y más entendible. Entonces en este caso vemos que tiene 6, entonces se supone que está omitiendo el que vale 1, el de ejecutar. El de 5 entonces vendría a eliminar el que vale 2, que sería el de escribir, entonces sería R, guión y X. Y entonces para el tercero sería 4, entonces para eso entonces eliminaría según la tabla. Y pues de manera, pues usando la lógica, pues se supone que utilizaría, que borraría los que valen pues 3, una suma de 3, el 2 y el 1. Si llega a ahorrar el cuarto, pues ya sería 3. Entonces sería R guión guión. Entonces verificamos la tabla y pues vale 4. Entonces ese sería el del primer punto. Este segundo, pues acá tenemos el código. Para que sea mucho más fácil y sencillo de entender, pues lo que vamos a hacer es separarlo en casillas de A3. Y pues bueno, entonces evidenciamos acá que tiene RWX, entonces como sabemos, entonces cuando lo tiene todo habilitado sería un 7. El siguiente grupo es RWX, vemos que está omitiendo el de ejecutar, vale 1, entonces sería 6. Y en el último pues es el mismo, entonces este sería el valor numérico correspondiente. Para el tercero podemos hacer lo mismo, podemos leerlo directamente, ya sabemos más o menos cómo funciona, entonces pues para que sea un poco más fácil y no hayan errores, entonces lo voy a ir en grupos de 3. Perdón. Listo, entonces comenzamos, perdón. Vemos que todos son el mismo, los tres grupos son iguales, son RWX y sabemos que como están todos habilitados valen 7, entonces sería 777. Para el siguiente, vemos que es 520, entonces sabemos que el 5, pues entonces estaría omitiendo el de escribir, entonces sería R-X, el de ejecutar, tenemos el primer valor, el segundo pues ya sería omitiendo el 4 y el 1, obtenemos el 4, entonces sería perdón, sería guión, quitando el de leer.
que vale 4, el W que vale 2, que es lo que necesitamos, y guión, que sería quitando el de ejecutar, ¿listo? Y para el tercero, aunque en la tabla no está, pero pues siguiendo la lógica, pues sería 3 guiones. O sea que no tiene permisos para el tercer grupo, que sería el del resto de usuarios. Bueno, seguimos con el siguiente. Vemos que tiene el 7, entonces sería todos los permisos habilitados. RWX tiene el 6, entonces está metiendo el último, el que vale 1, RX, y quitamos el permiso de ejecutar y 4, entonces sería solo el de lectura, el de la R. Entonces R y guión guión, ahí tendría solo el 4. Listo, entonces aquí tenemos también otro ejercicio del último, para acabar el primer punto. Entonces hacemos lo mismo para evitar errores, entonces vamos a separar en grupos de A3 y comenzamos. Bueno, acá tiene el de leer, sabemos que vale 4, entonces tiene los otros dos deshabilitados, entonces sería 4. El siguiente es igual, 4, y vendría a ser al final. Ese sería el código generado, 440, y tendríamos el primer punto. Ahora, revisamos acá, crear los grupos de oficina 1 y 2. Para los siguientes puntos, que ya son un poco más prácticos, voy a usar lo que sería Ubuntu. Creo que lo mencioné antes, entonces vamos a utilizar todo por consola. O bueno, algunos puntos son son de entorno gráfico, entonces pues ya lo especificará el mismo ejercicio. Entonces comenzamos. Lo primero, para que el video no sea tan largo, bueno, creé aquí un texto con los códigos necesarios para que pues no se haga tan largo el video. Entonces dice, segundo punto, crear los grupos oficina 1 y oficina 2. Entonces, pues vamos a usar sudo para crearlo con permisos de administrador, que si no, no lo dejaría crear con permisos normales. Entonces, group add, utilizamos tab para completar los comandos en Ubuntu, y oficina 1. Oficina 1. Vemos que ya lo creo, y el de arriba pues solo lo colocamos con oficina 2. Ahora, si no estoy mal, para ver los grupos, bueno, vemos ahora el tercer usuario. El tercer punto, perdón, dice crear usuarios Paco y Pablo. Estos deben pertenecer únicamente al grupo oficina 1. Entonces lo que primero, bueno, vamos a resumir los dos pasos creándolos de esta manera. Add user, como nos damos cuenta en el documento, hay una parte, un apartado donde dice que es recomendable utilizar add user y no user add, como está en la mayoría de foros de internet, páginas y tutoriales, porque se considera que user add es un comando de baja denominación, de baja permisibilidad, entonces de bajo impacto. Entonces es recomendable usar add user en vez del que se utiliza y se recomienda en toda la mayoría de foros. Entonces acá es importante destacar utilizar add user y no user add. Entonces acá lo consideran como un comando de bajo nivel, entonces recomiendan usar el primero. A eso me refería, como una pequeña anotación, un pequeño apunte. Entonces este comando lo creamos de la siguiente manera. Aquí Paco, ingroup y oficina 1, que sería en este caso el segundo punto, Paco y Pablo. Entonces add user, Pablo, ingroup, y el grupo al que va a pertenecer. Entonces add user, Paco, ingroup y oficina 1. Ok, entonces lo que me está diciendo es que solo puedo hacerlo como usuario root. Entonces para eso tengo que agregar el sudo al comienzo, así como hice con el anterior comando para la creación de los grupos. Entonces acá me dice que está añadiendo a Paco, y bueno, me pide una contraseña para este nuevo usuario. Para que el ejercicio sea un poco más fácil y no genere errores a lo largo del mismo ejercicio, voy a crear una contraseña con el mismo nombre. Pues en este caso me pide que tenga al menos 8 caracteres, entonces voy a crear la contraseña que tenga
La contraseña se debe leer, bueno, ok. La contraseña nos para la aplicación del diccionario. Bueno, vamos a crear una contraseña genérica para todos que cumpla con las... Bueno, ok. Creamos el nombre Paco y pues tuvimos un pequeño inconveniente con la creación de la contraseña porque pues no puede tener el nombre y debe superar la verificación de diccionario, entonces lo tendremos en cuenta para los siguientes comandos. Entonces en este caso también pide entonces crear otro usuario que se llame Pablo y pues Pablo va a pertenecer al mismo grupo, entonces lo mismo, tenemos que verificar que estemos trabajando con el sudo al comienzo para tener permiso de administrador. Vamos a agregar el Pablo, es Pablo, perdón, espero verificar, Pablo y Paco, listo, ya creamos a Paco, entonces ahora vamos a crear a Pablo InGroup oficina 1, listo, entonces le damos enter, lo añade, creamos una nueva contraseña, entonces para eso vamos a crear una contraseña para todos los usuarios para evitar tener errores durante el video. Pero está listo, entonces vamos al nombre, colocámosle Pablo y el resto de datos lo vamos a lo vamos a los vamos a omitir. Entonces vamos a verificar con el siguiente comando en cuál estamos, cuál es nuestro usuario sobre el que estamos trabajando. Entonces es wow am I, entonces vemos que estamos trabajando en principal. Para trabajar sobre otro usuario, perdón, vamos a utilizar superusuario y el nombre del, del usuario con el que queremos trabajar y vamos a utilizar la contraseña que nos pidió al comienzo. Entonces podemos ver que aquí estábamos trabajando con principal antes y ahora pues estamos trabajando con Paco. Vamos a utilizar el mismo comando para verificar que estamos trabajando efectivamente con el de Paco, listo. Y en dado caso de que necesitemos salir, solo le damos exit y vamos a volver a principal. Entonces vamos a verificar que también se haya creado Pablo. Y vemos que efectivamente también se creó. Entonces ya tenemos el segundo punto, que sería crearlos dentro del grupo. Entonces para eso vemos el documento, que podemos verificar que ellos dos estén dentro del grupo que se llama oficina 1. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es escribir groups y el nombre del usuario que queremos verificar en qué grupo está. Entonces vamos a verificarlo, groups, y entonces en este caso Paco, vemos que está en oficina 1 y de la misma manera, entonces vamos con Pablo y vemos que también está en oficina 1. Ya tenemos el segundo punto, ahora seguimos con el tercero, que ahora nos especifica crear los usuarios Alba y Nidia. Estos deben pertenecer únicamente al grupo oficina 2. Entonces ya sabemos cómo crear los usuarios. Entonces add user, el nombre del usuario, guión y group y al grupo que va a pertenecer. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a utilizar el mismo comando pues para ahorrar tiempo. Entonces uno es Nidia, va a pertenecer a la oficina número 2. Bueno, caemos en el mismo error siempre. Debe tener el sudo al comienzo y bueno, lo añade. Entonces vamos a crear contraseña. Creamos de nuevo, confirmamos y el nombre, entonces Nidia. El resto lo vamos a dejar vacío y ahora vamos a crear el siguiente. Entonces verificamos tenga sudo al comienzo
add user. Entonces ahora el siguiente usuario es de nombre Alba y ya está en la oficina 2. Entonces simplemente aquí en este caso solo cambiamos el nombre. Nueva contraseña. Confirmamos la contraseña. Nombre Alba y el resto, me quedó una letra mal. Y confirmamos. Ahora verificamos, como lo dije anteriormente, para verificar los grupos o los usuarios que pertenecen a los grupos. Entonces groups y el nombre. Entonces en este caso Alba, vemos que está en oficina 2 y también para Nidia oficina 2. Entonces ya tenemos también el tercer punto. Bueno, para el siguiente punto lo que vamos a hacer es mirando lo que especifica el ejercicio. El ejercicio dice: como usuario Paco, crear un archivo de nombre topsecret.txt en su directorio de trabajo, al que únicamente el dueño tenga acceso, tanto como lectura para escritura. Entonces para eso vamos a, como lo expliqué anteriormente, vamos a iniciar con su Paco, que lo pide lo pide en el ejercicio, la contraseña. Vemos que ya entramos. Entonces para eso dice que dentro de su directorio, entonces /home y el nombre, entonces ya Paco en este caso. Vemos pwd para ver dónde estamos posicionados. Vemos que estamos en home Paco, como lo especificamos arriba. Entonces para eso vamos a crear el fichero. Para eso vamos a utilizar cat mayor y vamos a utilizar el nombre, que en este caso sería topsecret.txt, y vamos a colocar lo que tiene adentro. Entonces vamos a dejarlo con el mismo nombre, topsecret, y vamos a darle control D para guardar, control D y ls. Verificamos que ya está ahí. Entonces le damos ls-l y vemos que acá están los permisos. Entonces vemos que tiene, bueno, el primero sería, como lo especifiqué y expliqué anteriormente, sería el tipo de archivo. En este caso, como vemos que es un archivo de texto, entonces se marca guión cuando es un archivo de texto o binario, como es este caso. Entonces luego los tres vemos que tiene el usuario, el propietario, tiene permisos de lectura y escritura, no de ejecución, porque pues como es un txt pues no es necesario. Entonces vemos que los siguientes, que serían los del grupo, solo tienen permisos de lectura, y los del resto de usuarios solo tienen equipo de permisos de lectura. Vemos que el ejercicio especifica únicamente el dueño tenga acceso tanto como de lectura como de escritura. Entonces tenemos que quitarle los permisos a lo que sería el grupo y a lo que serían los otros usuarios. Para eso lo que vamos a hacer es con chmod, que lo tengo en la lista, chmod y el código que vamos a utilizarlo. El código, entonces este código lo que va a condensaría entonces para el propietario, grupo y el resto de usuarios. Entonces en este caso vamos a utilizar el chmod. Entonces queremos que tenga lectura y escritura para solo el propietario. Entonces lo que vamos a utilizar sería un 6 en este caso, omitiendo el de ejecución, porque pues es un archivo de texto, es un archivo plano, no es necesario ejecutar, no es un archivo ejecutable. Entonces solo lectura y escritura. Para el grupo queremos que no tenga permisos y para el resto tampoco. Entonces ahora vamos a utilizar el top secret tab completa y le damos enter. Y ahora vamos a darle ls-l y verificamos que solo tiene archivo permisos de lectura y escritura solo para el propietario. Entonces ya tenemos el siguiente punto. Pasamos con crear otro archivo también como usuario Paco. Entonces seguimos sobre el mismo usuario con el nombre de ventas guión bajo trimestre txt. Bueno, vamos a crearlo. Entonces tenemos el mismo. Entonces tiene que llamarse ventas trimestre. Verificamos antes de confirmar. Trimestre txt. Entonces listo. Verificamos con ls. No, perdón. Entonces ahí lo que estaba haciendo era creando el contenido del txt. Vamos a dejarlo con lo que tiene el ls. Entonces después de eso, ahí sí verificamos con el ls. Vemos que tiene top secret y ventas de trimestre txt. Vamos a ver qué más dice el ejercicio. Al que tenga acceso tanto para leer como escribir todos los usuarios que pertenezcan al mismo grupo. Bueno, entonces para eso, bueno, creo que tenía una especificación general.
se deben dejar los permisos que se haya dejado, que haya por defecto para el dueño y el resto de los usuarios. Comprobar que el usuario Pablo pueda modificar el archivo. Listo, entonces para eso vamos a completarlo. Primero verificamos cuáles son los archivos que creó por defecto. Vemos que tiene el archivo ventas trimestre, vemos que tiene como creó el anterior top secret, entonces vemos que tiene RW para el usuario, tiene solo para lectura el del grupo y el resto solo tiene lectura, entonces especifica que tanto como que necesita dejar los que tiene como base y agregar lectura y escritura para el grupo. Entonces lo que vamos a hacer sería chmod, vamos a agregar los que necesitamos. Bueno, en este caso no vamos a agregar el código. Vemos acá en el PDF, vemos que acá lo que hace es, ¿dónde está? Qué pena que se me perdió. Aquí el código lo que hace es condensar los tres grupos, usuario, grupo y el resto de los usuarios. Entonces en este caso lo que vamos a hacer simplemente sería, no vamos a utilizar este, sí, porque no necesitamos alterar los que ya tiene por defecto, sino simplemente vamos a agregar el del grupo. Entonces vamos a utilizar el G para el grupo y vamos a agregar. Entonces en este caso, en la anterior tabla acá vemos, entonces acá está el usuario, grupo o los otros. Vamos a ver si van a dar permiso o quitarlo y el permiso que queremos agregar o quitar. En este caso pues entonces ya vimos que pues el código que utilizamos primero va a editarlos todos. En este caso solo queremos utilizar sin tocar los otros, solo el grupo. Entonces vamos a utilizar G especificando que es el grupo y vamos a añadirle lo que sería el de escritura, porque ya tiene el de lectura. Entonces le damos acá W, incluso lo podemos especificar todos, RW, y pues el X no es necesario porque no es un ejecutable. Entonces se vendría siendo el nombre de ventas trimestre y ahora verificamos con que haya agregado el de escritura. Entonces ya tiene el grupo lectura de escritura y ahora vamos con la tercera parte del punto, que es que lo pueda editar, qué pena, que lo pueda editar Pablo, si no estoy mal, decía el ejercicio. Entonces, que el usuario Pablo pueda modificar el ejercicio. Entonces ahora vamos a salir de aquí, exit, vemos que ya regresamos al principal y ahora vamos a entrar con Pablo. Esperamos a que entre. Uy, qué pena, me quedó mal la contraseña. Pablo. Listo, ya estamos dentro de Pablo. Como vemos acá al comienzo, está con el nombre de Pablo, pero estamos dentro del directorio principal. Entonces vamos a dirigirnos a el home de Paco. Entonces, donde están los documentos, los archivos. Entonces vamos a ls, vemos que está ventas y trimestre. Entonces para eso vamos a escribir si dos puntos, perdón, es si dos puntos, si no estoy mal, y el de ventas trimestre. Bueno, sí, perdón, me estoy equivocando en esa parte. Es cat y el nombre del archivo, que en este caso sería ventas trimestre. Bueno, cat ventas trimestre .txt. Y vemos que está leyéndolo. Ahora lo que necesitamos es editarlo, si no estoy mal, es con BI, ventas, trimestre, y vemos que ya podemos acceder. Entonces para eso entonces borramos lo que está ahí y podemos colocar Pablo edito aquí y ahora vamos a guardarlo. Para eso, con eso ahora sí colocamos el xy dos puntos, si no estoy mal. No, tampoco es así. Ok, me estoy equivocando en esa parte, estoy un poco confundido. Borramos ese último, damos dos puntos xy, dos puntos xy y ya quedó guardado. Ahora vamos a verificar con el anterior usado, ventas, y vemos que ya se editó. Pablo estuvo aquí. ¿Listo? Entonces quedó completado. Ya vemos que como están dentro del mismo grupo pueden editar
el mismo archivo. ¿Listo? Ahora, bueno, vemos usuario Alba, entrar al archivo con nombre, crear un archivo de nombre empleados txt al que pueda acceder cualquier usuario para leer su contenido, solo para leer, y cualquier usuario del mismo grupo para leer o escribir. Ok, perfecto. Entonces damos exit, vemos que ya estamos en principal. Ahora entramos a Alba, pide la contraseña. Ok, listo, ya entramos a Alba, perdón por la demora, pequeño error en los comandos. Listo, entonces ahora lo que necesita es crear, vamos entonces a cd home para dejarlo dentro del directorio de Alba, pwd, listo, estamos dentro de Alba, vamos a crear el archivo plano de empleados, si no estoy mal que se llama, vamos a verificar, otro archivo, bueno, es el séptimo, perdón, empleados.txt al que pueda acceder cualquier usuario, listo, y cualquier usuario del mismo grupo para leer o escribir, listo. Entonces eh, empleados.txt, lo que tiene adentro, entonces empleados, vamos a dejarlo y control D para guardarlo, listo. Verificamos que esté creado, listo, empleados. Verificamos que tenga lo que se guardó, entonces sería cat empleados y vemos que está ahí, listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que pide? Que todos lo puedan ver, pero que solo los del grupo lo puedan editar. Si no estoy mal, por defecto tiene ya que todos lo puedan ver. Verificamos acá, listo, vemos que todos lo pueden ver ya los otros. Vemos que el último grupo de 3 tiene R, ya los puede leer, pero falta que el del grupo lo pueda editar. Es parecido al ejercicio anterior. Lo que tenemos que hacer entonces es chmod, vamos a editar el grupo y vamos a adicionarle que pueda editar. Listo. Que pueda editar y leer. Ok, ahí lo que me está haciendo falta es especificar cuál archivo es el que quiero asignarle los permisos, perdón, ahí es error mío. Y vemos que ya tiene para el grupo el de leer y escribir. Listo. Eh, ya tenemos ese, entonces vamos a verificar que cualquiera lo pueda leer. Entonces para eso eh, vamos a utilizar el de Nidia. Entonces eh, vamos a ver que el del mismo grupo lo pueda editar. Entonces Nidia está dentro del mismo grupo. Colocamos la contraseña. Listo, estamos dentro de Nidia. Entonces ahora nos dirigimos hacia Home y Alba. Verificamos que es el documento, listo, y ahora vamos a entrar del documento. Listo, entonces vamos a ver si lo puede editar. Entonces colocamos eh, colocamos el insert para poderlo editar y colocamos media editó. Ahora colocamos dos puntos XY para guardar y verificamos. Entonces pues dice que todo el mundo lo puede leer. Entonces con cat empleados vemos que Nidia editó, ahí está. Ahora vamos a verificar desde otro grupo. Entonces para eso salimos de Nidia y vamos a entrar con el de Paco. Listo, entonces ahora nos vamos a dirigir hacia el directorio de Alba. Permiso denegado. Bueno, entonces no puedo acceder desde otro grupo. Eh, pero pues en teoría cualquier otro que esté dentro del grupo lo puede leer. Sería problemas de configuración. Bueno, entonces eso lo podemos editar desde verificamos antes de ir.
Bueno, si eso es negado. Bueno, entonces salimos, vamos a iniciar otra vez como Alba. Entramos. Listo, ya entramos. Ok. Otra vez error. Siempre, la mayoría de errores son con el mismo perfil. Ok, no. Pero autenticación. Alba. Contraseña. Listo. Verificamos. Esperamos. ¿Qué pasa? Listo, ya entramos al de Alba. Y ahora entonces espichamos C. No, nos dirigimos ¿sí? Hacia Home. Alba. Y ahora damos CD. Vemos que estemos en PW. Dentro de Alba, entonces vamos a dar CD dos puntos. LS. Paco, vemos acá están eh, los usuarios. Entonces ls-s. Entonces vemos que Alba no tiene permisos para los otros usuarios que no sean dentro del mismo, o sea, para los otros usuarios. En este caso, pues vamos a hacer el intento con Paco. Entonces, como no tiene los permisos, vamos a agregarlos con el chmod y vamos a agregar otros más. Entonces, vamos a que solo lo puedan leer. Y entonces, Alba. Listo. Verificamos de nuevo. Vemos que ahora ya se puede leer dentro de los directorios de Alba para todos los usuarios. Entonces, para eso vamos a salir, vamos a entrar con Paco, el usuario Paco. Listo, ya entramos entonces ahora sí vamos a intentar entrar al de Alba. Me sigue negando el... Bueno, entonces vamos ya a... Vamos a concederle todos los permisos para otros usuarios bajo el usuario de Alba. Entonces para eso volvemos a el usuario de Alba. Listo, ya entramos al de Alba. Nos dirigimos hacia CD Home. Vemos que acá están todos los usuarios. Ahí están los usuarios. Verificamos con el S y vamos a agregarle con chmod otros. Vamos a agregarle lo que sería rwx para Alba. Listo, verificamos. Vemos que ya los tienen todos. Ahora pues vamos a hacer la prueba. Para eso pues vamos a entrar ahora otra vez con Paco. Y nos vamos a dirigir hacia el directorio. Listo, vemos que ya ahora sí podemos entrar al directorio de Alba estando como usuario Paco. Acá especifica que estamos como Paco. Ahora le damos ls, vemos que está empleados. Para eso vamos a verificar si lo podemos leer. Entonces empleados, listo, entonces vemos que sí tiene los permisos para que de otro grupo lo puedan leer. Pero pues como nos dimos cuenta tenemos que editar que el usuario tenga los permisos para los otros usuarios. Entonces seguimos con el siguiente punto. Volvemos a principal. Perdón. Listo. Verificamos que ya está en principal y seguimos con el taller. Listo, como usuario Alba, crear, este ya lo acabamos de hacer. Octavo, copiar el archivo empleados al directorio de trabajo alumno. Crear también usuario llamado alumno si no está creado. Cambiar el propietario y el grupo al que pertenece el archivo. Ahora debe ser alumno. Cambiar el propietario y el grupo al que pertenece el archivo. Ok. Entonces, para eso, bueno, ahí volvemos a entrar al de Alba, al usuario de Alba. No, perdón, error mío. Estando desde principal vamos a crear directamente el de usuario. Entonces para eso
vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, desde aquí arriba. Para eso vamos a add user y lo vamos a dejar fuera de cualquier grupo. Entonces, perdón, add user se va a llamar alumno. Ok, el mismo error de siempre, tiene que ser sudo al comienzo. Add user. Bueno, para evitar eso, entonces el comando que se utiliza es sudo y bash. Entonces vemos que ahora, bueno, pide la contraseña. Vemos que ahora ya está como root, dice root principal. Entonces ahora como, incluso vemos que ahora ya no queda un signo peso sino un numeral. Entonces es que ya estamos dentro del usuario root. Entonces ahora vamos a usar add user y vamos a colocar alumno. Vemos que ya no es necesario el sudo al final, al comienzo, perdón. Entonces nueva contraseña. Colocar una contraseña que cumpla con los parámetros. Listo, nombre, alumno. El resto los omitimos. Listo, no, salgamos de root y volvemos al ejercicio. Copiar el archivo de empleados, entonces tenemos que entrar como Alba, que es la dueña del archivo, cambiar el propietario y el grupo al que pertenece el archivo ahora debe ser alumno. Bueno, entonces entramos como Alba, su Alba. Estamos como Alba, entonces nos dirigimos hacia el directorio de Alba. Verificamos que esté ahí el archivo y ahora con move, si no estoy mal es el comando, vamos a moverlo de aquí hacia home alumno. No puede sobre alumno, no tiene permiso denegado. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es salir de acá y vamos a iniciar sesión como alumno. Listo, contraseña. Ya estamos dentro del alumno, entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir hacia la carpeta home y acá vamos a ver, ya está creado el usuario alumno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con Alba, vamos a agregarle todos los permisos para los otros porque no pertenecen al mismo grupo. Entonces para eso lo que vamos a hacer chmod chmod listo. Entonces ahora vamos a agregar para los otros, vamos a agregarle lo que sería lectura, escritura y ejecución para el usuario alumno. Listo, verificamos y vemos que ya también el alumno lo tiene. Entonces para eso vamos a salir y vamos a iniciar sesión con Alba. La contraseña. Listo, ya estamos dentro de Alba. Entonces ahora nos dirigimos hacia el directorio de trabajo de Alba. Verificamos que ahí esté empleados. Ahora vamos a moverlo a empleados hacia el entorno de trabajo de alumnos. De alumno, perdón. Y vemos que ya está. Entonces para eso, entonces ahora nos vamos a dirigir hacia alumno, el entorno de trabajo de alumno, el directorio de trabajo, perdón. Y ya estamos ahí y vemos que ya se dirigió empleado. Ahora vamos a utilizar el siguiente comando para cambiar de propietario. Entonces este comando, lo tengo todo acá en la lista, entonces vendría a ser este. CHWN. Entonces colocamos, estando dentro de Alba, entonces empleados, como en la propietaria, empleados, perdón, primero el comando, CHWN, si no estoy mal, perdón, CHOWN, CHOWN, entonces el nuevo propietario, alumno y el archivo sería empleados.txt. Colocando sudo, ahora sí el comando shown, vamos a el nuevo propietario sería alumno y entonces sería empleados.txt. Ahora vamos a colocar la contraseña.
Alba no está en el archivo de source. Bueno, entonces vamos a cambiarlo. Bueno, el hecho es que lo tiene que cambiar un usuario root. Entonces para eso vamos a colocar ahora, vamos a intentarlo de esta manera. Salimos a principal, vamos a dirigirnos hacia el home de alumno. Perdón, que me lo he escrito. Alumno, listo. Verificamos que esté en archivo empleados. Entonces para eso vamos a utilizar el sudo show el nuevo propietario y empleados. Vemos que ya lo cambió, que ya cambió el nombre del propietario. Vemos que ahora acá pertenece a alumno. Bueno, continuamos con los ejercicios. Vemos ahora el siguiente. El siguiente especifica ahora como usuario Pablo. Bueno, entonces entramos como Pablo. Perdón. Si entramos como Pablo, estamos dentro del directorio alumno, salimos de ahí, pwd, entramos al directorio de Pablo. Perdón, estamos dentro del alumno. Salimos del directorio Pablo arriba, no me di cuenta, perdón. Entonces entramos desde Pablo nuevamente, 1, 2, 3, 4. Listo, ya estamos dentro del usuario Pablo, entonces ahora vamos a dirigirnos a Home Pablo, que es el puesto de trabajo de Pablo. Listo, estamos pwd, vemos que estemos ahí y vemos que dice el ejercicio. Listo, copiar un programa del directorio urs bin al directorio de trabajo con un nombre diferente. Por ejemplo, se puede copiar como reloj xclock. Bueno, entonces vamos a dirigirnos a la ruta urs bin. Entonces cd user bin, vemos lo que tiene adentro. Entonces podemos, si no estoy mal, entonces xclock es lo que estamos buscando. ls xclock, listo. Vemos que está, entonces especifica el ejercicio. Por ejemplo, xclock se puede copiar como reloj. Entonces, si no estoy mal, para copiar es xclock con el nombre de reloj. No es el archivo para copiar. Ok, entonces verificamos el ejercicio. Se puede copiar como reloj. Miro los permisos del programa. Compruebe que se puede ejecutar. Listo. Entonces vamos a ver este ls -l xclock. Vemos que se puede ejecutar. Efectivamente tiene los de x para tanto el propietario como el grupo como otros. Entonces está abierto para todos. Entonces vamos a copiarlo. Para eso entonces utilizamos el nombre del archivo y donde lo queremos copiar. Entonces vamos a colocarlo dentro de, puede ser el entorno, la mesa de trabajo de Pablo. Listo, entonces ahora nos dirigimos hacia C de Pablo. Verificamos que esté ahí. Listo, clock. Verificamos los permisos que sean iguales al otro. Listo, RW tiene los mismos. Y vemos el ejercicio. Dice copiar como reloj. Entonces cambiamos el nombre. Para eso utilizamos mv, si no estoy mal, y el nombre xclock, y por el nuevo nombre que sería reloj. Verificamos, efectivamente está ahí. Vamos a verificar los permisos. Tiene los mismos permisos, listo, sí quedó bien. Ahora mire los permisos, listo, ya los miramos, comprobar que se puede ejecutar. Puede que esto sea necesario dar permiso para que otros usuarios distintos actual puedan ejecutar aplicaciones dentro del entorno gráfico. Basta con ejecutar administrador x host más. Ok, entonces vamos vamos a irnos dentro del entorno gráfico. Entonces podemos movilizarnos acá directamente desde el administrador. Carpeta, clasificaciones.
equipo. Bueno, entonces acá entramos a users, si no estoy mal, users, usuarios, y acá es, dentro de home. Entramos dentro de Pablo, que necesita autenticación, de archivos. Ok, está pidiendo el de principal, es el de el reloj. Le damos a abrir. Bueno, entonces desde acá podemos... bueno, continuamos con el siguiente punto. La verdad no pude ejecutar el Xclock. Veo que me está arrojando bastantes problemas para ejecutarlo. Bueno, entonces aquí dice cambia los permisos del reloj de tal forma que solo pueda ejecutar el propietario del archivo. Entonces para eso pues verificamos, bueno, acá tenemos el alumno. Ok, entonces para eso vamos a Pablo, si no estoy mal, es el propietario del reloj. Entonces vamos a salir de acá y nos dirigimos a donde estamos en principal. Entonces superusuario Pablo, estamos como Pablo, entonces nos dirigimos hacia aquí el directorio de Pablo, ls reloj. Vemos entonces reloj, perdón, ls guión sl. Vemos que el propietario es Pablo, entonces dice que el ejercicio dice que solo el propietario tenga acceso a él, solo lo puede ejecutar el propietario del archivo. Entonces para eso vamos a utilizar chmod, ¿no? Chmod, vamos a utilizar en el de solo el propietario tenga para ejecutar. Entonces vamos a quitarle para el de grupo, vamos a quitarle el de x del archivo reloj, y de la misma manera para otros vamos a quitarle reloj. Y ahora verificamos ls-l, vemos que solo el propietario tiene la opción de ejecutarlo. Listo, continuamos ahora con el siguiente punto. Crear usuario Juan perteneciente a oficina 2. Dentro de este directorio de trabajo, crear un directorio del nombre compartido con todos. Listo, entonces ahora vamos a crear a Juan. Entonces para eso vamos al usuario principal. Ya estamos en principal. Listo, entonces ahora vamos a crear el usuario add user, recordando que tenemos que estar como sudo add user Juan in group, y dice especifica que tiene que ser en el grupo oficina 2. Listo, entonces oficina 2. Listo, entramos, una contraseña. Ok, subo contraseña para principal. Perfecto. Listo, nueva contraseña. Listo, nombre, entonces sería Juan, y habitación. Listo, y verificamos que sí es correcto. Listo, entonces ya tenemos creado a Juan, y va entonces dentro de Juan, dice crear usuario Juan perteneciente a oficina 2. Dentro de su directorio de trabajo, crear un directorio con el nombre compartido con todos. Entonces vamos a dirigirnos hacia cd home Juan, cd Juan, el archivo no existe. Ok, verificamos los usuarios. ls, vemos que está Juan, cd, ok, me faltó el slash del comienzo para que me redirija directamente hacia donde necesito ir. Ya está, bueno, acceso, permiso denegado, entonces vamos a crearlo desde Juan. Entonces entramos al cd home como propietario. Si tiene los archivos para crear y poder entrar al directorio base. Entonces ya estamos desde Juan. Entonces vamos a crear un nuevo directorio, mkdir, si no estoy mal es el comando para crear carpetas, directorios, compartido con todos. Entonces el nombre compartido
con todos. Verificamos. ls. Listo. Vemos que es un archivo de tipo directorio. Tiene los permisos básicos para poder ser usados por el propietario, para ser leídos y ejecutados por el grupo y leídos y ejecutados por otros. Listo. Entonces vamos a ver qué dice el ejercicio. Listo. Entonces cambie de usuario en el entorno gráfico, botón salir y cambiar de usuario. Ok. Cerración. Cambiar de usuario. Ok, bueno, tenemos todos los usuarios creados. Acá dice botón salir y entrar como Juan. Listo, entonces buscamos a Juan. Juan acá está. Listo, entramos como Juan. Contraseña. Ok, esperamos a ver. Listo. Ya entramos como Juan. Vamos que dice el ejercicio. Entramos como Juan. Crea un Open Office ORG Calc. Los archivos teléfono, contactos ODS y gastos ODS, sueldos ODS. Inserte varias entradas en cada uno de los archivos. Guárdelo todo en el directorio compartido para todos. Ok, listo. Entonces vamos a lo que está pidiendo el ejercicio, perdón, es Open Office ORG. Entonces para eso omitimos esto. Lo buscamos en todas las aplicaciones. Es OpenOffice.org. Entonces es como lo que se conoce en Windows como Excel. Entonces OpenOffice. Vemos que acá está, en este caso se llama LibreOffice Calc. Entonces vemos que es un Excel. Vamos a crear los tres que pide. En este caso dice que creemos entradas. Vamos a crear con estas entradas. Guardar como. Miramos el primer nombre. Bueno, el primer nombre es teléfono contactos .ods. Entonces, teléfono contactos, vemos que ya lo tiene acá. Teléfono contactos. No está correcto. Teléfono contactos. Vemos que acá ya lo guarda como ODS. Y bueno, está dentro de documentos. Nos dirigimos hacia Juan. Entramos a escritorio y dice que lo puede utilizar todo como por el entorno gráfico, perdón. Entonces acá compartido para todos y lo puedo guardar directamente. Listo. Supongo que ya voy a verificar que se haya quedado guardado. Entonces carpeta personal. No quedó guardado. Guardado. Teléfono contactos. Teléfono contactos. Lo guardamos acá en compartido con todos. Teléfono contactos.ods. Listo, entonces verificamos que haya quedado guardado. Ok, vamos a configurar de una vez la pantalla para que sea igual que el principal. Para eso es soluciones, el tamaño. Ok, mucho más cómodo. Tenemos teléfono contactos ODS, listo.
Entonces ahora vamos a abrirlo de nuevo. Vamos a ponerlo también. Listo, entonces abrimos. Ahora me aparece aquí el simbolito de las aplicaciones. Está más abajo. Acá está. Y acá el LibreOffice. Ahora el segundo lo voy a cuadrar con 3 hacia abajo. Guardar como. Compartido con todos. Y el segundo se necesita llamar gastosmarzo.ods. gastosmarzo.ods. Y dentro de compartido con todos guardamos. Listo, ahora seguimos con el tercero y último, sueldos ODS. Entonces para eso pues hacemos el mismo proceso. Podemos cerrar este que ya está guardado. Bueno, verificamos que aquí ya están quedando guardados. Abrimos el libro de cálculo. Ese lo vamos a colocar en diagonal. 3 entradas. Guardar como sueldos.ods. Guardamos, cerramos y ahora vamos a verificar directamente en la carpeta. Ok, ya está abierto. Compartido con todos, vemos que están los tres. Listo, entonces volvemos a la terminal. Listo, y vemos que dice el ejercicio. Inserte varias entradas en cada uno de los archivos y guárdalo todo en el... Listo, ya lo tenemos. Guardado todo en compartido para todos. Dé permiso a lectura a la carpeta compartido para todos y a todos los archivos que contengan y a todos los archivos que contengan para todos los usuarios. Ok, entonces para eso supongo que tendremos que colocar, bueno, ch verificar. Estamos en el escritorio, listo, entonces nos dirigimos hacia ch home, Juan. Verificamos, ahí está la carpeta, compartido con todos, entonces el s-l, vemos que compartido con todos, los permisos que tiene, compartido con todos, listo. Solo tiene el de ejecutar y el de lectura para otros. Entonces el ejercicio nos especifica a todos los archivos que tenga para todos los usuarios. Entonces vamos a editarlo con chmod. Listo, entonces para otros vamos a agregarle rwx, listo, a la carpeta compartido con todos, y acá un asterisco para aplicar a todos los archivos, y verificamos que ya esté compartido con todos. Bueno, no funcionó, no, creo que algo salió mal. Ha compartido con todos, vamos a volverlo a intentar. Compartido con todos, a otros chmod, si está bien. Para otros vamos a agregarle los permisos de rwx, compartido con todos, y bueno, vamos a intentarlo. Sin esto, ls-l. Listo, vemos que ahora sí los colocó todos, pero entonces ahora vamos a verificar si dentro de compartido por todos sus archivos están también para otros. Vemos que sí, ya están compartidos con todos los archivos que están adentro. Listo, entonces ya tenemos ese punto completado. Listo, restringir el acceso de escritura sobre el archivo teléfono contactos para solo los que para que solo lo puedan modificar los usuarios del grupo al que pertenece su propietario. Listo, entonces para eso listo, entonces groups
group, vemos que Juan pertenece a Oficina 2, entonces ese es el grupo que necesitamos que el archivo teléfono contactos solo lo puede modificar el que pertenece al usuario, listo. Entonces solo Oficina 2 va a poder modificar el archivo contactos, teléfono contactos. Entonces para eso vamos a utilizar chmod, listo. Entonces eh, vamos a colocar, bueno, primero vamos a agregarle que el grupo tenga rwx, para modificarlo, ok, modificarlo, listo. Y es el archivo teléfono, listo. Y vamos a quitarle el chmod. Bueno, aunque en teoría vamos a quitarle el otros para que solo los del grupo lo puedan editar. Entonces en teoría solo vamos a dejarle el de lectura. Entonces vamos a quitarle el de W y el de ejecutar a teléfono contacto, listo. Ahora vamos a verificar, vemos que ahora para este de teléfono dejo solo el de lectura para otros, y ahora solo lo pueden, bueno, también lo pueden modificar el grupo como el usuario, como el propietario, perdón. Entonces ahora listo, tenemos el 14. Cambia los permisos de gasto marzo para que solo pueda modificarlo su propietario y leer cualquiera del mismo grupo. Listo, entonces ahora a gastos de marzo vamos a hacerle prácticamente lo mismo, chmod. Entonces chmod, vemos aquí arriba que el propietario lo puede leer y escribir, el del grupo lo puede leer, pero el resto sí tiene todos los permisos habilitados. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Gasto en marzo, modificarlo a su propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo. Entonces, supongo que lo que está pidiendo el ejercicio es que eh, para otros le quite los permisos de RWX a gastos marzo. Listo, verificamos. Vemos que sí, efectivamente, solo el grupo solo los puede leer, el propietario lo puede leer y escribir, y nadie más tiene permiso sobre él. El siguiente punto, cambia los permisos de sueldos para que solo su dueño tenga acceso a él, tanto de lectura como de escritura. Listo, entonces para eso está quitando los otros para sueldos, está quitando los permisos. Entonces para eso podemos utilizar el código, los códigos numéricos. Entonces para eso chmod, listo. Entonces para eso podemos utilizar 7700 y sueldos. Listo, entonces ¿qué es lo que hizo el código? Como anteriormente lo hemos usado, lo que hizo fue para sueldos dejar los otros dos en cero y habilitarle todos los tres al del propietario. Aunque pues es un archivo plano, es un archivo de escritura, no es un ejecutable, podemos omitir el de X. Entonces pues en este caso o en ese caso, simplemente con que cambiamos el 6 con el 7 estamos quitando el de ejecutar. Entonces ls-l, y vemos que ya el de sueldos acá está, listo. Entonces ahora vemos que más nos pide si un usuario tiene permiso de lectura sobre un archivo, pero este archivo se encuentra dentro de un directorio sobre el que no tiene permiso de lectura, podría leer archivo. Haga la prueba. Listo. Sobre un archivo y ese archivo se encuentra dentro de un directorio sobre el que no tiene permiso de lectura. Ok, entonces para este caso vamos a hacer la prueba con bueno, vamos a darse dos puntos. Vamos a revisar la carpeta de compartidos con todos. Vemos que tiene todos los de otros. Entonces vamos a quitarle el de lectura. Vamos a quitarle el de lectura. chmod. Entonces vamos a quitarle para otros el de lectura escritura. De todos los de otros. Al de compartido con todos. Listo. Verificamos. Listo. Verificamos que, bueno, compartido por todos, propietario Juan, oficina 2. Entonces vamos a utilizar a Paco, que es de oficina 1. Entonces primero salimos de acá, vemos. Ok, bueno, entonces estamos dentro de el usuario Juan. Entonces pues vamos a dirigirnos con el usuario Paco, que
contraseña, listo, entramos a un Paco. Entonces ahora vamos a intentar entrar a Home, listo. Entonces ahora ls, listo, vemos que podemos entrar al de Juan. Juan, listo, acceso denegado. Bueno, entonces como tal no podemos acceder a las carpetas que no tengan su permiso, entonces va a denegar el acceso, aunque los archivos estén pues tengan habilitados los permisos. Entonces, pues en este caso la idea era haber entrado al de Juan y de ahí haber hecho la prueba desde el de compartir, compartiendo para todos, pero pues haciendo el experimento ni siquiera nos deja entrar el de Juan, entonces pues sucedería lo mismo con los archivos. Listo, entonces dentro del directorio no tengo archivos, podré leer el archivo. Listo, entonces lo lógico sería que esta no es de Juan. Listo, entonces c2 puntos w, listo. Lo lógico sería que al momento de cambiar el directorio también los permisos de adentro pues se hayan cambiado. Eh, vamos a vamos a mirar w home, listo. pw, ok, vamos a ver exactamente Juan y compartiendo con todos. Vemos los permisos se los habíamos quitado. Bueno, si tienen los de lectura para otros, pero pues no deja entrar al directorio, entonces no podemos acceder a los archivos. Y pues eso sería todo por mi explicación del taller. Muchísimas gracias.